Anemia ferropénica, donde imparte la doctora Carolina Bustos Rivera Baena la materia de bases moleculares y genética dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Nutrición. Somos del grado segundo con el grupo B. En este video presenta Sánchez Molina Dana Paola, Ortega Hernández Galia Katia, Martínez Ballesteros Alexia, Pérez Rosas Ana Jimena, Ortiz Moreno Paola y Arevalo Miraflores Julio César. Un poco de nuestro contenido será introducción general, fisiopatología general, metabolismo del hierro, bases moleculares y genética y por último la relación con la nutrición. Capítulo 1. Introducción general. La anemia ferropénica se erige como la forma más prevalente de anemia a nivel global. Un trastorno que se origina por la carencia de hierro, un mineral crucial para una serie de funciones biológicas. Este mineral no solo es fundamental en la síntesis de la hemoglobina, que es la proteína encargada en el transporte de oxígeno en la sangre, sino que también juega un papel vital en varias reacciones metabólicas esenciales para la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.620 billones de personas en todo el mundo padecen de anemia ferropénica, lo que esto se convierte en un problema de salud pública significativa, especialmente en grupos vulnerables como los niños, mujeres embarazadas, adolescentes y adultos mayores. Uno de los efectos de la anemia ferropénica van más allá de las alteraciones hematológicas simples, ya que esta condición se asocia con un deterioro cognitivo notable, una disminución en la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones y un bajo rendimiento físico general. Después de una perspectiva clínica, los síntomas de la anemia ferropénica incluyen fatiga, palidez, dificultad para respirar, taquicardia, inflamación de la lengua y fragilidad de las uñas. En las primeras etapas, la anemia ferropénica puede ser asintomática, lo que puede retrasar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Esto a su vez puede llevar complicaciones más severas. En su ámbito de la investigación, el entendimiento de la anemia ferropénica ha progresado considerablemente en los últimos años. Se han incorporado herramientas moleculares y genéticas que permiten explicar alteraciones en los mecanismos de absorción, transporte y almacenamiento del hierro en el cuerpo humano. Este avance ha facilitado la diferenciación entre formas adquiridas de anemia ferropénica y aquellas que son hereditarias o refractarias, lo que ha llevado a una mejora significativa en el abordaje clínico y nutricional de los pacientes afectados por esta condición. Capítulo 2. Fisiopatología general. En la fisiopatología de la anemia ferropénica se puede dividir en tres fases principales que describen el progreso de la enfermedad. Una de la primera fase es la depresión de hierro, en donde estas reservas de hierro en la médula ósea y en el hígado comienzan a disminuir. Durante esta fase, los niveles de ferritina sérica, que es la proteína responsable del almacenamiento de hierro, descienden, aunque el paciente puede no presentar aún anemia ni síntomas evidentes. En la segunda fase es la eritropoiesis, que es la deficiencia por el hierro, en lo que se reduce la cantidad de hierro disponible para la síntesis de hemoglobina. Esta etapa se observa mucho un descenso de volumen corpuscular medio, y esta es la concentración de la hemoglobina corpuscular media.
a lo que se indica en el compromiso de la producción de glóbulos rojos. Y finalmente, en la tercera fase, que se manifiesta como la anemia ferropénica franca. En se pueden observar características morfológicas como la hipocromía y la microcitosis, y así como una disminución significativa en los niveles de la hemoglobina y el hematocrito. Esta etapa, los síntomas clínicos se vuelven evidentes y pueden afectar gravemente la calidad de vida del paciente. Desde un punto de vista fisiológico, el hierro circularmente es transportado por la transferencia hacia los eritroblastos en la médula ósea, en donde se produce la formación de los glóbulos rojos. La deficiencia del hierro obstaculiza una eritropoiesis adecuada, a lo que resulta una producción ineficiente de los eritrocitos. Además, que en condiciones inflamatorias se produce un aumento de la hormona hepcidina, que esta actúa como un regulador central del metabolismo del hierro. Este aumento en la hepcidina bloquea tanto como la absorción intestinal de hierro como la liberación de hierro desde los depósitos celulares, a lo que agrava aún más el cuadro de anemia. En el capítulo 3, el metabolismo del hierro. Aquí vamos a explicar un poco del metabolismo y cómo es el proceso complejo en el que se ocurre, principalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal, donde se lleva a cabo la absorción del hierro dietético. Es que en este mineral se presenta en dos formas principales en la dieta: el hierro hemo, Fe2+, en el que se encuentra en fuentes animales como la carne y es fácilmente absorbido gracias a los transportadores como HCP1. En el hierro no hemo, Fe3+, se requiere ser reducido a su forma ferrosa del Fe2+, por la enzima del DCITB, que es antes de ser transportado por DMT1, que es un transportador específico. Una vez que el hierro es absorbido y entra en el enterocito, tiene varias rutas posibles. Puede ser almacenado en forma de ferritina, que esta es una proteína que almacena el hierro de manera segura, o ser exportado al plasma a través de la ferroportina. Antes de su salida, el torrente sanguíneo, el hierro es oxidado por la efestina para que pueda unirse a la transferrina. Esta proteína es la que transporta el hierro a la sangre hacia los tejidos. En la regulación del hierro en el organismo es un proceso delicado y la hepcidina, sintetizada por el hígado, juega un papel crucial en este aspecto. La hepcidina actúa regulando negativamente la ferroportina, lo que significa a su vez una elevación en los niveles de la hepsina, que puede bloquear la salida del hierro del enterocito y así disminuir su biodisponibilidad para los tejidos, que incluso en situaciones donde las reservas de hierro son adecuadas. En este mecanismo es especialmente relevante en estados inflamatorios o en situaciones de sobrecarga férrica, donde la regulación del hierro se vuelve aún más crítica para mantener el hierro homeostático. Abordaremos la relación de bases moleculares y genética de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica no solo es una consecuencia de factores nutricionales o clínicos, sino que también puede tener un origen genético o molecular, especialmente en los casos donde no responde adecuadamente el tratamiento con hierro oral. En las últimas décadas, los avances de la genómica, la epigenética y la biología molecular del hierro han permitido identificar múltiples genes, cromosomas implicados y vías moleculares que regulan su metabolismo.
alguno de los genes clave en la homeostasis del hierro. Es el AM, que es epsidina antimicrobial péptide, que está ubicado en el cromosoma 19q13.1. Este se refiere a una región específica del brazo largo Q del cromosoma 19, concretamente la región 13.1. Tiene como función codificar la hormona epsidina, que es un regulador maestro del metabolismo del hierro. Este inhibe la ferroportina, que evita la salida de hierro desde enterocitos y macrófagos. Algunas de sus mutaciones pueden causar deficiencia de epsidina, generando sobrecarga férrica o su sobreexpresión, evitando la absorción de hierro y provocando anemia ferropénica refractaria. En el punto B podemos ver la ferroportina, que está ubicado en el cromosoma 2q32. Este tiene como función transportar el hierro hacia la circulación desde los enterocitos y macrófagos. Algunas de sus mutaciones causan ferroportinopatía de tipo 4. Algunas mutaciones bloquean la exportación de hierro, lo que simula una anemia ferropénica. En el punto C podemos ver el transmembrane serine protease, que está ubicado en el cromosoma 22q12.3, que tiene como función que puede codificar la proteasa matriptasa 2, que regula negativamente la expresión de epsidina. Algunas de sus mutaciones es que resultan en una sobreexpresión de epsidina, lo cual impide la absorción de hierro y da origen a la anemia ferropénica, autosómica recesiva o anemia de deficiencia de hierro refractaria al hierro oral, que es la írida. En el punto D podemos ver el TF, que es transferrina, y el TFRC, que es receptor de transferrina. El TF está ubicado en el cromosoma 3q22. El TFRC está ubicado en el cromosoma 3q29. Tiene como función que puede participar en el transporte y captación celular del hierro. Tiene mutaciones raras en TFRC que pueden comprometer la entrada de hierro a la célula, causando disfunción eritropoyética. Por último está el DMT1, que es Development Mental Transporter 1, que está ubicado en el cromosoma 12q13, donde tiene una función de transportar, que esto permite la absorción de hierro en el intestino. Algunas de sus mutaciones causan una anemia microcítica con hiperabsorción de hierro o con deficiencia funcional. En la imagen podemos ver un mecanismo de regulación del hierro en el cuerpo. Cuando el cuerpo detecta una infección, se activa el gen AMP. En el hierro, los niveles elevados también activa el gen. El gen produce epsidina, que es una hormona que juega un papel importante en la regulación del hierro. La ferroportina es una proteína que transporta hierro fuera de las células. La epsidina se une al FP1, que es la ferroportina, inhibiendo su función.
Cuando hay suficiente hierro o una infección, la epsidina se une al FP1 y esta unión inhibe la función de FP1, reduciendo la cantidad de hierro liberando del cuerpo. Este mecanismo ayuda a mantener el equilibrio de hierro en el cuerpo. Este previene tanto la deficiencia como el exceso de hierro, que pueden ser perjudiciales para la salud. El EF y TFR2 son proteínas que también participan en la regulación del hierro. El hemoyun, que es otro componente involucrado en el proceso, y este proceso es esencial para la homeostasis del hierro y para proteger el cuerpo de los efectos negativos de niveles inadecuados del hierro. Les voy a explicar sobre la herencia y patrones genéticos. Veamos, la anemia ferropénica típica no suele ser hereditaria, pero las formas refractarias o por mutaciones de genes como la TMPRSS6 o la SLC40A1 presentan un patrón autosómico o recesivo o dominante. Estudios de segregación genética han identificado polimorfismos en los genes del eje epsidina o ferroportina que modifican la respuesta al tratamiento con hierro oral, lo cual es importante que en medicina sea personalizado. Continuamos con los poliformismos de un solo nucleótido. En esto, algunos SNPs en los genes del metabolismo del hierro afectan la susceptibilidad a la anemia o la respuesta a la suplementación, ya sea HFEC o como se muestra en la imagen, como lo pueden observar. Pero esta se da comúnmente en hemocromatosis, pero también puede influir en la regulación de la epsina. En la TMPRSS6, esta está asociado con niveles bajos de hemoglobina y ferritina. En la SNPS en DMT1, estas afectan la eficiencia de absorción intestinal. Continuamos con las alteraciones epigenéticas. Comenzamos la epigenética, que incluye metilación del ADN y modificaciones de histonas. Puede influir en la expresión de genes como HAMP y TMPRSS6. La hipermetilación de promotores de TMPRSS6, estos pueden disminuir su expresión, así elevando los niveles de epsidina y reduciendo la absorción de hierro. La inflamación crónica, por ejemplo, en pacientes que tengan enfermedades intestinales o renales, estas pueden inducir cambios epigenéticos que alteren la expresión de genes clave del metabolismo del hierro. En la regulación posttranscripcional y microRNAs, los microRNAs
también regulan genes del metabolismo férrico. El MIR4853P está encargado de regular negativamente la ferroportina. En el MIR122 y MIR210, estos están encargados de modular la hepcidina y el IF1 alfa en condiciones de hipoxia. Entonces, estos mecanismos posttranscripcionales están siendo estudiados como potenciales dianas de terapéuticas. En las implicaciones clínicas y farmacogenómica, en esta parte tenemos que conocer el perfil genético del paciente, ya sean mutaciones en su TMPRSS6 o en su HAMP, entre otros. Esto nos permite elegir el tratamiento más adecuado, ya sea vía oral, intravenoso o agentes antihepcidínica. La farmacogenómica en anemia ferropénica busca identificar qué individuos responderán a la suplementación oral y cuáles requieren abordajes moleculares más complejos. La integración de datos genéticos y moleculares están marcando el paso hacia una nutrición de precisión y hematología personalizada. Pongamos un ejemplo de un caso clínico en un paciente con anemia que no mejora con hierro oral. Eso nos daría una sospecha de que sea hereditario o mutaciones que eleven la hepcidina. En esta parte conviene hacer un estudio genético. El uso del hierro oral no es universal y esta se debe adaptar según la genética, de acuerdo al perfil del paciente. Continuamos con los estudios cromosómicos y pruebas moleculares. Aunque la anemia ferropénica no se asocia a síndromes cromosómicos específicos como la talasemias, algunos síndromes genéticos raros que afectan la homeostasis del hierro, pueden tener de lesiones o duplicaciones visibles mediante el FISH, que es la hibridación in situ fluorescente, o el CGH-array, o en secuenciación genómica completa. Mediante estas técnicas nos permiten detectar mutaciones o alteraciones estructurales en los ciclave del metabolismo férrico. A continuación, les voy a explicar una diferencia entre la anemia ferropénica clásica contra la hereditaria. Retomando un poco lo anteriormente dicho, les voy a explicar brevemente por qué el hierro es esencial en la formación de la hemoglobina, ya que es un transporte de oxígeno, metabolismo celular. La anemia ferropénica es la causa más común de anemias, pero no todas las anemias por deficiencia de hierro responden de la manera igual al tratamiento. Entonces, vemos en el siguiente esquema que son sus características en la anemia ferropénica clásica y en la hirida. En estas vemos que en las características se encuentran la respuesta al hierro oral, niveles de hepcidina, mutación genética, el tratamiento. Entonces así se pueden ir asociando que la anemia ferropénica clásica tiene una buena respuesta
al hierro oral. Y la iridina es mínima o es nula. Así comparamos que la anemia ferropénica clásica tiene niveles bajos en la hepcidina y la iridina tiene niveles altos. En la anemia ferropénica clásica no presenta mutación genética y en la irida nos presenta una TMPRSS6. ¿Cómo podemos tratar la anemia ferropénica clásica? Su tratamiento sería llevado a cabo de una forma oral con hierro y en la irida se podría hacer una posible terapia génica. El hierro como nutriente esencial en la anemia ferropénica con relación en la nutrición. El hierro es un micronutriente fundamental cuya biodisponibilidad y función dependen directamente de la alimentación, el transporte de oxígeno, el metabolismo energético y la inmunidad lo convierte en un mineral indispensable para la salud humana. En condiciones normales, el hierro dietético se absorbe en el duodeno y yeyuno proximal, donde existen mecanismos moleculares altamente regulados que responden a las necesidades del organismo. La anemia ferropénica es el estadio final de una deficiencia de hierro y representa la manifestación clínica más común de manipulación a nivel global. Su aparición suele estar asociada a desequilibrios entre el requerimiento, la ingesta, la absorción y la utilización del hierro. Desde el punto de vista molecular, se ha demostrado que no solo la dieta, sino también factores genéticos y epigenéticos influyen sobre estos procesos. Existen dos formas principales de hierro en los alimentos. El hierro hemo, que está presente en carnes rojas, hígado, aves, pescados, y se absorbe eficientemente mediante el transportador HCP1. El hierro no hemo, que está presente en cereales, leguminosas, vegetales y su absorción requiere su reducción a hierro y se da mediante DMT1. La absorción intestinal de hierro es modulada por varios factores dietéticos, como los potenciadores, que es el ácido ascórbico, o sea, que quiere decir que la vitamina C, que inhibe los fitatos, legumbres, cereales integrales, y aminoácidos sulfaratos, que es la cisteína, como inhibidor los polifenoles, que es el té y el café. También está en la carne con efecto promotor cárnico y el calcio, que se puede dar en exceso. Desde el punto de vista molecular, la hepcidina, codificada por el gen AM, actúa como el regulador maestro de la absorción de hierro. En dietas ricas en hierro, la hepcidina aumenta, provocando la internalización y degradación de la ferroportina, inhibiendo la absorción intestinal. En dietas deficientes en hierro, la hepcidina disminuye, permitiendo que la ferroportina esté activa y aumente la liberación de hierro desde enterocitos y macrófagos. Esto implica que una baja ingesta dietética de hierro pueda regular la expresión génica hepática a través de la vía BMP
y suprimir la síntesis de hepcidina. Los requerimientos de hierro varían según la edad, sexo y estado fisiológico. Los grupos más vulnerables a la deficiencia son niños pequeños por el rápido crecimiento, los adolescentes por la pubertad, mujeres en edad fértiles por pérdidas menstruales, mujeres embarazadas y lactantes, y adultos mayores por absorción reducida y dietas equilibradas. Una dieta pobre en hierro o con baja biodisponibilidad combina con requerimientos aumentados o pérdidas crónicas. Puede llevar a una deficiencia progresiva que al no corregirse evoluciona a anemia ferropénica. Polimorfismos genéticos que afectan el metabolismo del hierro en respuesta a la dieta. Los factores genéticos también influyen en cómo el cuerpo utiliza el hierro dietético. El TMPRSS6 son mutaciones que causan IRIDA, que es la anemia ferropénica refractaria, en la que la hepcidina no se suprime adecuadamente en dietas bajas en hierro. La HFE, aunque asociado a hemocrotosis hereditaria, ciertos polimorfismos también se han relacionado con menor absorción de hierro. El DMT1 y la ferroportina son polimorfismos que pueden alterar la eficiencia de absorción y exportación del hierro intestinal. Esto explica por qué algunas personas desarrollan anemia ferropénica que pase a dietas aparentemente adecuadas. En el enfoque nutricional en el tratamiento de la anemia ferropénica, puede ser dieta terapéutica, donde puedes aumentar alimentos ricos en hierro hemo, como el hígado, carnes rojas, magras, usar potenciadores de absorción como la vitamina C, la fermentación de cereales, uso de germinados y evitar inhibidores en comidas principales como el té, café y lácteos. La suplementación con hierro, como podemos sacarlo de sulfato ferroso, glucanato, fumarato. También tener una biodisponibilidad oral modulada por estado inflamatorio, niveles de hepcidina, polimorfismos genéticos. En casos refractarios o con síndromes genéticos, se da el hierro intravenoso, que es el sacarato, el férrico, y la carboximaltosa férrica. También puede ser un monitoreo bioquímico y molecular con la ferritina, transferrina, saturación de transferina, hepcidina sérica, que solo se da en investigación clínica, o en casos genéticos con paneles de secuenciación. En conclusión, la nutrición influye directamente sobre los niveles y funciones del hierro en el organismo a través de la ingesta, absorción, transporte, almacenamiento y regulación genética. Relación entre nutrición y anemia ferropénica está modulada no solo por la dieta, sino por mecanismos moleculares como la expresión de hepcidina, polimorfismos genéticos y el estado inflamatorio. Un abordaje nutricional efectivo debe continuar adecuadamente una dieta, tratamiento farmacológico individualizado y evaluación genética o molecular cuando sea necesario.